Últimamente. Cada mañana trae consigo una pequeña chispa en el aire. Una sensación que no había experimentado en años. Me encuentro de pie frente al ventanal. Con el corazón acelerado. Esperándolo. A mi edad. Uno pensaría que debería saber que no debo dejar que un hombre que tiene la mitad de mi edad me altere tanto. Pero aquí estamos. Es como si hubiera despertado algo feroz dentro de mí. Mi nombre es Laura. Tengo 53 años y estoy casada con un hombre maravilloso llamado Richard. Vivimos en una hermosa casa en Buffalo, Nueva York. Rodeada de exuberantes jardines que requieren cuidado constante. El trabajo de Richard lo lleva a salir de la ciudad. Con frecuencia. Dejándome sola durante días. Fue en esas largas y silenciosas horas cuando noté al jardinero por primera vez. Su nombre es Ryan. Es joven. Tiene 25. Tal vez 26 años. Con una figura atlética y delgada que se acentúa con la forma en que sus músculos se mueven y se contraen mientras corta los setos o siega el césped. Hay algo casi hipnótico en verlo trabajar. La facilidad con la que maneja las herramientas pesadas y cómo su piel brilla bajo el sol lo convierten en una especie de artista. Moldeando la vegetación indómita en líneas y curvas perfectas. Al principio. Pensé que era solo un capricho inofensivo. Una fantasía pasajera de una ama de casa aburrida. Después de todo. ¿Quién no? Disfrutaría de un poco de atractivo visual de vez en cuando. Pero con el tiempo me encontré quedándome más tiempo junto a la ventana. Sintiendo que el deseo de estar más cerca de él crecía más de lo que podía imaginar. Entonces. Un día. En un impulso. Decidí actuar. Mi esposo estaba fuera de la ciudad por trabajo. La casa estaba vacía y sentí un repentino arranque de audacia. Esperé hasta que él estaba trabajando en los arbustos cerca de la casa y luego bajé y salí al porche. ¿Te gustaría algo de beber? Le hice una pregunta. Se giró sorprendido. Sus ojos encontrándose con los míos por primera vez. Eran de un marrón profundo y cálido. Como tierra fértil. No, gracias. Señora. Dijo con una sonrisa educada. Que revelaba que era más joven de lo que había pensado. Su cabello. Oscuro y rizado. Estaba húmedo por el sudor. Y sus mejillas estaban sonrojadas por el esfuerzo. Por favor. Llámame Laura. Dije. Devolviéndole la sonrisa. Insisto, hace calor aquí afuera. No deseo que te desmayes por un golpe de calor en mi jardín. Él dudó por un instante y luego asintió. Está bien. Gracias. Me llamo Ryan por. Entré a la casa y le serví un vaso de limonada con las manos temblorosas. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Pero no podía detenerme. Quería estar cerca de él. Hablarle. Saber más de él. Le llevé el vaso y él lo bebió. Agradecido. Como si fuera un regalo especial. De Adán subiendo y bajando mientras tragaba. Observé cómo tomaba un sorbo y una gota le resbaló por la barbilla. La limpió con el dorso de la mano. Sonriéndome. Gracias. Dijo. Devolviéndome el vaso vacío. Justo lo que necesitaba. ¿Quieres más? Pregunté con inquietud. Al alargar nuestra conversación. Sacudió la cabeza. No, gracias. Debería regresar a sus labores. Asentí. Esforzándome por disimular mi decepción. De acuerdo. Pero si cambias de opinión. Házmelo saber. No se trataba solo de que fuera joven y atractivo. Había algo en su gentileza. En su respeto silencioso. ¿Qué me atraía? Observé cómo bebía la limonada. Bajando la mirada cada vez que lo miraba directamente. Como si no pudiera sostener mi mirada. Y eso me gustaba. Me encantaba la manera en que él, casi tímido, me sonreía con una calidez genuina que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Agradecí esa conexión y regresé adentro con la mente acelerada. Sintiéndome como una adolescente emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Era una sensación que no había vivido en décadas. Y resultaba embriagadora. Desde aquel día.
Se convirtió en un pequeño ritual, cada vez que Richard estaba fuera. Le ofrecía a Ryan una bebida o un tentempié y charlábamos. Él compartía su amor por la jardinería. Algo que había aprendido de su abuelo. Mientras yo relataba historias de mi juventud. De viajes y sueños que ahora parecían recuerdos lejanos. Todo parecía tan inocente y amistoso. Sin embargo, había una tensión subyacente. Un deseo latente que burbujeaba justo bajo la superficie. Una noche. Después de una de nuestras charlas. Me miré en el espejo y casi no reconocía a la mujer que veía. Mis ojos brillaban de una manera que no lo hacían en años y mis mejillas estaban sonrojadas. Me sentía viva. Energizaba por la posibilidad de que tal vez este joven me viera como algo más que una amable señora que ofrecía limonada. Pero sabía que estaba mal, estaba casada. Por Dios. Tenía hijos. Una vida. Una reputación que proteger. Y él era tan joven que era ridículo. Una locura. Pero no podía detenerme. I felt attracted to him. Incapable of resisting his charm. Entonces, Richard regresó de su viaje de negocios. Y todo se transformó. Ryan seguía viniendo a cuidar el jardín. Pero ya no podía invitarlo a entrar. Tenía que conformarme con mirarlo desde la distancia con el corazón dolido por un deseo que no quería admitir después de un mes de esperar a que Richard se fuera otra vez. Descubrí que su horario había cambiado y ahora pasaba más tiempo en casa. Mi frustración creció. Extrañaba esos pequeños momentos de conexión con Ryan, la forma en que sus ojos se iluminaban al verme. Extrañaba la emoción de imaginar qué podría pasar si empujaba los límites un poco más. Mi esposo no mostraba señales de salir de la ciudad nuevamente, su trabajo lo mantenía firmemente arraigado en Buffalo. Me encontraba inquieta. Ansiosa. Desesperaba por otra oportunidad de estar a solas con Ryan. Lo observaba cada mañana desde la ventana y mi deseo crecía con cada día que pasaba. Me sorprendía soñando despierta con él, con la forma que se movía, el sonido de su risa, la amabilidad en su mirada una mañana mientras lo miraba desde la ventana. Mi corazón se hundió al notar una expresión de desilusión en sus ojos. Miró hacia la casa dejando que su mirada se detuviera por un momento antes de volver a su trabajo. Debió pensar que había perdido el interés, que ya no me importaba. Ese pensamiento hizo que algo se rompiera dentro de mí. No podía dejar que pensara eso. Tenía su número anotado en un pedazo de papel que guardaba oculto en mi joyero. Me lo había dado una tarde después de que comenté sobre una planta rara en mi jardín que requería cuidados especiales. Si alguna vez necesita ayuda con ella, solo llámeme, había dicho. Sabía. Era solo una excusa. Una manera de mantenernos unidos ahora que nuestros almuerzos habían llegado a su fin. Me aferré a ese pequeño fragmento de él como si fuera un salvavidas. Pronto comprendí que esperar a que mi esposo se fuera de viaje era en vano. Él estaba aquí para quedarse. Y yo me sentía cada vez más desesperada. Necesitaba ver a Ryan. Estar con él, ya no podía esperar más. Una noche. Mientras yacía en la cama junto a mi esposo que roncaba, tomé una decisión. Me deslicé con determinación y bajé a la sala. Saqué el pedazo de papel de mi joyero con las manos temblorosas mientras marcaba el número de Ryan. Hola. La. La voz de Ryan se percibía cargada de somnolencia. Una mezcla de confusión y preocupación me define. Soy Laura. Mi voz apenas se alza en un susurro. Espero no incomodarla. Señora, todo está bien. Reuní todo el valor que me quedaba y murmuré. Allí. En 10 minutos. Colgué con el corazón latiendo fuerte. Desbocada. Me preguntaba qué estaba haciendo. ¿Y si Richard se despertaba y nos encontraba? Y Sean pensaba que estaba loca. Pero ya no. No podía echarme atrás. Fui a la habitación de invitados y saqué un vestido que no había usado en años. Una tela suave y fluida que me favorecía. Me miré en el espejo, ajustando mi cabello y alisando arrugas imaginarias. No era una mujer joven, pero aún tenía algo que ofrecer. Me mantenía en forma, practicaba yoga regularmente, no me avergonzaba de cómo me veía. No, esta noche cuando sonó el timbre casi salté del susto respirando hondo. Abrí la puerta y encontré a Narayan allí luciendo nervioso y un poco desaliñado. Vestía una simple camiseta y jeans con el cabello ligeramente despeinado por el sueño. Entré, susurré apartándome para dejarlo pasar. Él dudó mirando a su alrededor como si esperara que alguien saltara para atraparlo. Está su esposo. Está dormido. Lo tranquilicé, no te preocupes.
No lo despertaremos, asintió lentamente y entró con los ojos explorando el pasillo tenuemente iluminado. Lo llevé a la habitación de invitados. Se quedó de pie torpemente junto a la puerta con las manos metidas en los bolsillos. Señora Laura, lo interrumpí con suavidad. Por favor, llámame Laura. Laura, repitió él en voz baja. ¿Qué está pasando? Respiré profundamente, sintiendo como mis nervios volvían a dispararse. Esto no era como ofrecerle limonada en el jardín, esto era algo completamente diferente. Di un paso verso él y él se tensó bajando la mirada al solo quería verte. Dije suavemente. Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos. Y lo extrañaba. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos. Y vi confusión allí. Incertidumbre. Pero también había algo más. Algo que me dejó sin aliento. Curiosidad. Quizás. O era un reflejo de mi propio deseo. Yo también lo extrañé. Admitió su voz. Apenas audible. Sus palabras enviaron un cálido escalofrío por mi cuerpo. Y di otro paso hacia adelante. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver las finas líneas de barba en su mandíbula. La forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. Ryan murmuró, extendiendo la mano para tocar su brazo. Él se sobresaltó ligeramente. Pero no se apartó. Eres un joven tan amable y dulce. Has hecho mis días mucho más brillantes solo con estar cerca. Él tragó saliva. Su mirada fija en mi mano mientras descansaba sobre su brazo. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Señora Laura Ryan. Susurré, ¿alguna vez has estado con una mujer? Antes sus ojos se abrieron de par en par y vi la respuesta en su rostro antes de que siquiera hablara. Cambió de pesado incómodamente y sus mejillas se sonrojaron profundamente. La expresión en sus ojos era una que no había visto en mucho tiempo, una mezcla de vulnerabilidad y una honestidad de Sarm. No señora, quiero decirla. Laura tartamudeó bajando la mirada al suelo. No realmente algo dentro de mí se suavizó, una sensación dulce y dolorosa extendiéndose por mi pecho tan joven. Tan inexperto. Y allí estaba yo. De pie. Frente al como una tentadora salida de un cuento ofreciéndole algo que probablemente ni siquiera se había atrevido a soñar. Ryan, murmuréis estar nervioso, solo quiero que te siéntate cómodo, si quieres irte lo entenderé. Tragó saliva con fuerza, su garganta moviéndose visiblemente, pero en lugar de retroceder. Negó lentamente con la cabeza, no quiero irme. Susurró su voz apenas un murmullo, no sé muy bien lo que estoy haciendo. Pero no quiero irme. Mi corazón dio un vuelco. Le dio una sonrisa suave y tranquilizadora y dio un pequeño paso hacia atrás dándole un poco más de espacio. Podía sentir sus nervios, como su cuerpo estaba tenso, como si esperara algo inesperado. Se veía tan fuera de lugar en esa habitación suavemente iluminada, como un niño perdido en lugar del hombre fuerte y capaz que había admirado durante semanas. Solo sentémonos y hablemos un rato. De acuerdo, sugerí con delicadeza señalando el pequeño sofá. Junto a la ventana. No tenemos que apresurarnos con nada, solo quiero conocerte mejor, asintió sus hombros. Relajándose apenas un poco, nos movimos hacia el sofá y me senté primero alisando mi vestido sobre mis rodillas. Él me siguió sentándose en el borde del cojín con la postura rígida. Entonces dime. Comencé suavemente, girándose mientras hablábamos. Podía ver cómo la tensión lentamente desaparecía de su cuerpo. Sus hombros se relajaban y su sonrisa se volvía más genuina. Había un brillo en sus ojos. Una luz que antes no estaba ahí. A medida que la conversación se calmaba, noté cómo su mirada se desviaba hacia mí. Hacia el escote de mi vestido. Miraba. Luego apartaba la vista rápidamente. Y sus mejillas se sonrojaban. Handel, mirar a Ryan, dije suavemente, atrayendo su mirada de nuevo hacia la mía. ¿Te parezco? La pregunta quedó suspendida. En el aire. Pesado y cargado de implicaciones no dichas. Me miró fijamente. Sus ojos, abiertos, reflejaban una mezcla de sorpresa e incredulidad. Luché por encontrar las palabras, mientras su garganta trabajaba furiosamente en un intento de formar una respuesta coherente. Finalmente, se rindió y asintió, su rostro enrojeciendo. Sí, susurró con voz ronca. Sí. Me lo pareces. Un calor agradable se extendió por mí al escuchar su confesión. Y sentí una repentina oleada de valentía. Me incliné hacia él un poco más. Agradecida. Sus dedos eran callosos y fuertes. Laura se detuvo. Sus ojos buscando algo en los míos, reafirmación.
Permiso. No estaba segura. No quiero hacer nada mal. Mi corazón se ablandó y le di un apretón suave a su mano. No estás haciendo nada mal, Ryan. Lo aseguro. Solo deseo que encuentres bienestar. Su mirada se centró en nuestras manos y observé cómo sus dedos se envolvían alrededor de los míos. Como si se aferraran con fuerza. En su vida. Jamás había experimentado algo así. Antes. La vulnerabilidad cruda en su voz me sorprendió y sentí una punzada de algo profundo y desconocido. No era solo una mujer mayor en busca de un hombre más joven. Era evidente que mi presencia era fundamental y en ese instante comprendí que quizás él me necesitaba tanto como yo a él. Me incliné un poco más cerca, sintiendo esa conexión palpable entre nosotros. Él se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Pero luego, con lentitud, comenzó a responder. Me aparté un poco, asegurándome de que todo estuviera bien. Esto murmuré. Y él asintió. Sus ojos oscuros guardaban un misterio que no logré entender del todo. Sí. Respira. Por favor. No te detengas. Por lo tanto, decidí no hacerlo. Él se estremecía. Sus manos se movían con indecisión a los lados antes de que, finalmente, con cautela, me envolviera en sus brazos. El tiempo pareció detenerse, cada segundo se extendía hasta la eternidad. Mientras los exploraba, me preguntaba si alguna vez me mirarías así. Levanté una mano para apartar un mechón de cabello de su frente y le susurré que lo hacía porque quería demostrártelo. Si me lo permitías. Era trágico. Y ella me miraba con timidez. Entonces, con un lento y deliberado asentimiento, susurró, yo también quiero. Eso. Con una sonrisa. Tomé su mano y lo llevé hacia la cama de la habitación de invitados. Era casi surrealista la forma en que todo parecía suspendido en el tiempo. Él me miró hacia abajo. La incertidumbre luchando con la necesidad en sus ojos. Está bien. Ryan, susurré, manteniendo mi voz calmada y tranquilizadora. ¿Has hecho esto antes? Pregunté suavemente, sin querer abrumar. Parecía mucho más vulnerable ahora, de pie aquí en mi habitación de invitados. Sacudió la cabeza lentamente con una sonrisa melancólica asomándose en sus labios. No quiero decir que no de esta manera. Su mirada ardía al encontrarse con la mía y entonces, como si una barrera invisible finalmente se hubiera roto, lo vi con calma tomándome mi tiempo para ayudarlo a entrar en el momento. Me observaba con los ojos abiertos y llenos de confianza. Había una dulzura en su vacilación. Una ternura que me hacía querer abrazarlo y asegurarle que todo iba a estar bien. Solo sigue mi guía, murmuró. Nos movimos juntos lentamente explorando y aprendiendo el ritmo de la otra. Toda la experiencia se sentía como un descubrimiento nuevo. Un secreto compartido solo entre los dos. Él aprendió rápido. Su confianza creciendo con cada pequeño éxito y cuando finalmente se dejó llevar, cuando se dio a las emociones que lo invadían, fue como ver romperse una presa. La incertidumbre se desvaneció, reemplazada por algo intenso y abrumador. Laura susurró con voz ronca y llena de asombro, esto nunca pensé yo. Tampoco, susurré de vuelta. Pero aquí estamos. La noche se alargó, cada momento fundiéndose en el siguiente. Nos perdimos el uno en el otro, nuestros movimientos eran lentos y deliberados, y cuando todo terminó, cuando finalmente y así, lado a lado, sentí como una extraña. La sensación de plenitud se asentaba en mí. Volteé la cabeza para mirarlo y mi pecho se apretó al ver su rostro enrojecido y la sonrisa satisfecha que curvaba sus labios. Pero, por mucho que quisiera quedarme en ese momento, la realidad empezó a hacerse presente. El reloj en la mesita de noche me indicó que era tarde. Peligrosamente tarde. No podía arriesgarme a que mi esposo se despertara y encontrara a alguien aquí. Por mucho que me importara él. Por mucho que quisiera saborear esta nueva conexión. Sabía que teníamos que ser cuidadosos. Con un suspiro resignado, me incorporé apoyándome en un codo para mirarlo. Creo que deberías irte. Te aseguro que esto no es un adiós. Nos volveremos a encontrar. Solo que en otro momento. Debo ser meticulosa. Él me observó con intensidad. Tras un prolongado instante,
Una leve sonrisa de resignación apareció en su rostro mientras asentía. Comprendo perfectamente. Nos deshicimos del abrazo lentamente. A regañadientes. Cuando estuvo listo, lo acompañé a la puerta trasera, caminando con pasos ligeros y silenciosos. Él se giró hacia mí una última vez, con los ojos llenos de palabras que no se atrevió a pronunciar. Gracias. Laura, susurró su voz cargada de emoción. Sonreí suavemente. No. Ryan. Gracias a ti por hacerme sentir viva de nuevo, le dije mientras lo empujaba suavemente. Con delicadeza. Dirigí mi mirada hacia la puerta mientras lo observaba. Desaparecer en la oscuridad y cerré la puerta con cuidado mientras me quedaba allí. Mi mente zumbaba con una mezcla de emociones. Culpa. Alivio. Emoción, pero también había una extraña calma asentándose en mí. Por primera vez en años sentí una renovada energía y propósito. Era como si una parte de mí que había estado dormida ahora estuviera despierta. Era un error. Por supuesto. Pero no podía negar la satisfacción que sentía. Con pasos silenciosos regresé al dormitorio y me deslí bajo las sábanas junto a mi esposo. Seguía profundamente dormido. Su rostro tranquilo e imperturbable lo miré y un familiar sentimiento de afecto se asentó en mí. Pero ahora se sentía diferente, distante, casi desapegado. Seguía cuidando de él profundamente. Pero esa noche había entregado una parte de mí a alguien más. Me giré hacia un lado mirando el techo. La casa estaba envuelta en silencio. Pero mi mente estaba lejos de estar tranquila. Los pensamientos de Ryan se repetían en mi cabeza, su ternura, su insecurity y mi entusiasmo acurrucándome bajo las sábanas. Cerré los ojos y dejé que las emociones me inundaran. Sabía que lo que había hecho era una traición, un secreto que tendría que cargar sola. Pero también sabía que de alguna manera inexplicable me había hecho sentir más conectada conmigo misma de lo que había estado en mucho tiempo. Con un suave suspiro me dejé llevar por el sueño con una pequeña sonrisa en los labios. No sabía lo que el futuro me deparaba o si alguna vez me atrevería a cruzar caminos con Ryan de esa manera nuevamente. Pero por ahora estaba satisfecha por primera vez en años. Sentí una chispa de vida encenderse dentro de mí y eso, para bien o para mal, era